Buenas noches. Efectivamente, mi nombre es Patricia Nava, yo soy la cónsul general del Perú en Medellín. Es para mí muy grato haber sido invitada a este evento en el que tenemos la presentación de este libro, producción peruana en Medellín. La verdad es que yo no sabía que mi apellido tenía tanta connotación literaria. Muchas gracias por enterarme, porque pues, sinceramente, más allá de mi papá que me dio el apellido, yo no conozco a nadie más con esos familiares, pero muchas gracias por enterarme de que hay una semilla literaria probablemente en mi familia que no he descubierto. Yo los invito, después de esa presentación que escuchemos, por supuesto, al autor, a un pisco de honor, ¿no es cierto? Y unas cositas que hemos preparado para ustedes con mucho cariño y que siempre hacemos cuando tenemos ese tipo de actividades en las que peruanos mismos nos representan en cualquier ámbito, en este caso literario. Muchísimas gracias. Muchas gracias por Patricia Nava, por esas palabras preliminares. Y bueno, ya damos inicio a este evento porque llegó Víctor Bustamante, que era el más esperado esta noche, y le entregamos el micrófono para que haga la presentación oportuna. Buenas tardes, me disculpan por llegar un poquito tarde, pero los tacos son tremendos. Hay algo muy interesante y es cuando un amigo que apreciamos mucho saca un libro que tenemos que celebrar, ¿no es cierto? Entonces, sin más preámbulo, voy a leer un texto que escribí. No está muy largo, pero es mejor leerlo, ¿cierto? Bueno, listo. Los maravillosos años 90, poemas antipoemas, Carlos Alfonso Rodríguez. No sé aún cuál es la separación o el límite entre poemas y antipoemas. Solo podría afirmar algo ya conocido. Su autor explora nuevas formas de decir, así como nuevos escenarios que lo conducen, por supuesto, a otros tópicos. Pero así se sea muy de vanguardia, han existido definiciones y escuelas y diversos ismos, pero la poesía en su esencialidad expresa al hombre y sus circunstancias. Así, con curiosidad y bonomía, se explora en otros territorios, otras metáforas. Algo es cierto. Los poemas y antipoemas hacen parte de la misma corriente de lo que es la forma de la poesía, del sustrato humano. Con el tiempo los poemas y antipoemas ingresan en ese territorio del cual a veces entran o salen y que es nada menos que a formar la larga tradición poética, una patria ilusoria. Así, una zona de exclusión parece que inspirará ese deseo de exiliarse a esa otra zona sagrada, ideada, imaginada. Pero lo cierto es que no nos hemos movido de un solo lugar, el territorio sagrado de la poesía, que con las utopías que nos abrevan, las palabras que insuflan ese aire fresco de ser creativo, territorios personales sobre los cuales los poetas se entregan de una manera total. Estar en la vanguardia es ficticio, es como esperar un milagro, o si no, leamos a Marinette. Vamos a asistir al nacimiento del centauro y veremos volar los primeros ángeles. Por supuesto que estas figuras mitológicas invocadas al filo del 900 no han salido de la imaginación porque nadie las ha visto, pero sí sabemos que algunos las esperan, pero eso ya se aleja del territorio de la poesía para probar el carácter díscolo de los religiosos o el espacio del cineasta. Pero entremos a ese mundo donde el poeta nos lleva de su mano y de su escritura libre, los maravillosos años 90. Es cierto, enfatizo en su título por una razón discordante. Siempre vimos como maravillosos los años 60, pero el poeta, sabedor de la instancia presente de su caminar, recala en ese instante de los 90, ya casi en el fin del siglo. Pero ¿por qué razón enfatiza en esos años? No cabe duda de que algo lo ha marcado y macerado. No cabe duda de que en esos años algo se ha cristalizado en su interior. Tal vez el inicio de una experiencia poética, pero también puede ser asimismo la consolidación de sus deseos de ser poeta como del lugar. En estos años y a través de sus poemas, Carlos Alfonso reitera, a pesar de sus diversos oficios y diversas maneras, su único propósito, ser escritor. El autor, al establecer un límite, cita un año, los 90, y establece una suerte de colapso generacional
pero también de brillo, ya que él se inserta en la tradición de los grupos intelectuales, ya que el concepto de generación en cuanto a lo creativo supone por sus páginas, nunca como una nostalgia, sino como una imperiosa necesidad de su autor de esclarecer, porque la escritura, a medida que avanza, hace brillar lo sublime y oscurecer el mundo y dejar de lado lo irrelevante. ¿Por qué Carlos Alfonso menciona e insiste en el concepto de generación? Lo cual no es en vano, incluso lo reitera cuando se describe a otros escritores anteriores en su momento más brillante. Podría referirme al principio de esperanza o a una manera de catarsis de saber cómo a través de su obra justifica su existencia, o de otra manera, esta obra se convierte en su esperanza de salvación. Pero él no lo hace con pesar, como ya lo he dicho, sino con la certeza de su necesidad de reafirmarse, ya que de lo contrario desaparecería en ese concepto de generación. Sus preciados amigos, sus ámbitos, en especial en su transparencia. De tal manera, ahí coexisten diversos planos de interpretación, desde los instantes sencillos que punzan ocurridos en la calle y que para él no pasan desapercibidos, hasta la música que siempre melodea en sus textos, hasta una ciudad indefinible, el barrio como asunto personal y el distrito del Lince. Eso sí, esa topografía tan personal, cohesionada por la lejana idea del mar, que es una suerte de norte, una suerte de fuga. Claro que en su poema, sé que soy un miembro no de mi generación, en el cual realiza una suerte de inventario donde se dice que ha dejado los testamentos de su escritura, sus utopías, sus amaneceres, su bohemia, pero algo es cierto, este halo de romanticismo y ese pesar es como si claudicara, pero no, es apenas ese aspecto autocrítico que persevera en él. Hay en algunos de sus poemas unos otros que involucra en su pluralidad, ya que él como testigo acentúa su poder de acercar sus territorios, andanzas, visiones, fantasmagorías, precisamente con esas personas que estuvieron ahí. Así el lector quiere sentirse como uno de sus amigos de generación que lo preceden con algunos casos y otros lo acompañan. Por esta razón es imperioso seguir adelante en ese pilar necesario que construye su poesía, como cercanía y necesidad de la certeza y compañía de sus amigos que conocidos o no lo acompañan en su trasiego, y que traslucen diversos poemas. Él insiste en sus lecturas públicas en solo mencionar y decir dos de sus mejores poemas, El lenguaje del amor silencioso y el poema que da título al libro, Los maravillosos años 90, donde Carlos Alfonso expone los caminos y situaciones que vendrán y que lo embargan, y que se desarrollan en esa zona de extrema confrontación entre la realidad del viajero que es, y que escribe para no dejar que esos paisajes se borren, sino para escribirlos y describirlos, vivirlos, y por lo tanto que se vuelvan incandescentes, por medio de su palabra que era el forastero. Y hay que al escribir esa palabra de tanta significación, le da a él, al viajero, esa persona que no solo transita dentro de su país, sino de otros países. Esos paisajes, esos personajes, no como espectros, sino como personas que le llamen la atención a él para que le deparan luego su creatividad. El poeta al inicio de su periplo, que es cada poema, inicia un viaje hacia su propia memoria, pero no solo se queda ahí, sino que ama viajar en sus poemas para definirse como un viajero total que no deja de soslayar nada, sino que debe ser itinerante en apariencia, porque en realidad capta el ámbito de cada uno de los lugares que visita. Y ahí que desde ese punto cero, el inicio sea algo inusitado, no es el paisaje para el viaje, sino aquel que cargue el autor su memoria, su libro, su avidez de otros horizontes, y así cargado de preguntas, dudas y complejidades, interrogará esos paisajes que verá de nuevo, que es nada menos para satisfacer su curiosidad, como si él se convirtiera en un viajero redento, que lo es, hasta llegar a esa suerte de lugares donde viene ese baratillo de personas, lugares, objetos, todas las formaciones heteróclitas que coinciden en un instante en que las ve el poeta como una comunicación entre el pasado y el presente, al cual le da su moderación. A él no le interesa verse clasificado como nuevo o antiguo. O viceversa. A él le interesa ese valor per se, lo intrínseco, y de ahí
que él da su fuerza a ese concepto que le da el carácter definitivo y veraz para su labor, para sus exploraciones, ya sea cuando viaja a algún lugar, ya sea cuando conversa con una persona mayor que le ampliará el mundo a través de sus recuerdos, a lo más embriagador, cuando a través de los libros llega a personas como José Baquijano, Mariátegui, Julio Chiroque, Abraham Valdelomar, y así cae en cuenta que el hombre, a pesar del tiempo y otros lugares, es el mismo ahito de poesía. En este caso, él mismo cuando ejerce su ministerio, que es nada menos que la persistencia en escribir y ser contemporáneo, como una justificación de lo alto de una existencia. Y ahí, que aquí se junta el carácter de amistad que lo asedia transmutado en el concepto de generación, con aquel sediento viajero que no se queda en los lindes de las ciudades, sino que al buscar a sus escritores expresa el corazón duro de esas ciudades a través de sus poetas. Como viajero ha vendido libros en muchos municipios. No diría que Carlos Alfonso es un totamundos, como se repite con aquellos viajeros sin oficio, que van disolutos y despistados de un lugar a otro, por países. No, él ha recalado en Colombia y ha penetrado en la médula de su poesía. Además, el neonadaísmo se enorgullece de tenerlo entre sus militantes más activos. Muchas gracias. Muchas gracias por este documento. Bueno, hace poco me refería a un escritor colombiano, Félix Ángel, que escribió un libro, Miguel, en Estados Unidos, y me preguntaba si este texto pertenece a la literatura estadounidense o a la colombiana. Hubo una respuesta: el escritor no tiene patria o cosas de esas por ese estilo, lo cual es una mentira. El escritor sí tiene un origen. Es que a veces nos las damos de universales o justificamos a este tipo de cosas. Lo pregunto es por una razón muy sencilla. Carlos Alfonso es un escritor peruano, un escritor colombiano, un escritor colombo-peruano. Yo creo que esto habla de peruano, ¿sí o no? Claro. Bueno, pero no es es por tener por ejemplo Medellín, que ella es un escritor de Medellín, ¿no? También. Bueno, ahí lo veo bien. Bueno, lo digo porque me gustaría saber cuáles poemas de su texto han sido escritos en cada país, para concluir de una manera certera si el cambio de país me ha obligado a buscar nuevas temáticas. No sé si esta pregunta merecería toda una mesa de trabajo para preguntársela al autor. Recordamos el caso de Porfirio, que escribió muchas de sus obras en el país, pero otras en México, y más allá, en las antologías mexicanas aparece como un reconocimiento a su escritura. De esta manera, a través de sus poemas, a través de sus pesquisas, se da un diálogo entre dos países de cultura muy definida, Colombia y Perú, aunque todo en cada uno es tan engañoso. En Carlos Alfonso es posible avisorarlo, ya que poco a poco ha entrado por el camino de la poesía y la liturgia de los libros en ambos países. Y asimismo realiza indagaciones sobre algunos músicos que le llaman la atención. Este encuentro entre los poetas también se da en su poema sobre Gonzalo Arango y en otra que es Raquel Jodorowsky, donde reúne personas de la literatura que se admiraron mutuamente. Aunque en Gonzalo parecía más ganar la parte erótica, pescador de ilusiones, ya que el carnal y el sandero prefería tratar con las compañías femeninas para su plan poético, una suerte de armonía pasional del nuevo mundo a la manera de Fourier. Antes he mencionado la música, la cual no se puede dejar de lado al leer sus poemas, que es seguir el sendero por su poesía. Carlos Alfonso tiene una cercanía muy fuerte con algunos cantantes populares, a la manera de Olimpo Cárdenas, Óscar Agudelo, el Caballero Gaucho, Julio César Villafuerte. El más, con un conjunto uruguayo, los Iracumbres. Hay un ensayo memorable también sobre José Cherkassky, el primer letrista de Piero, o la vindicación de Luis Fernando Garcés, el cantante de Los Dientes. Esta cercanía con la música no es un capricho, sino una certeza, ya que él también es compositor. En uno de sus poemas ya lo había prefigurado: se queja de no poder ser un cantante, ya que tiene todos los atributos y el talento para hacerlo, pero asimismo es compositor. De todas maneras, en su carácter de viajero, ya sea al desplazarse de lugar
o a través de los libros o a través de su memoria, el poeta Carlos Alfonso ha dejado de lado los atrabiliarios conceptos de lo moderno y lo antiguo, ya que al digerirlo se diría que se queda con la pureza de ese estado, así como en una calma total, pero no. A él le gustan son las impurezas, ese estado mediador entre ambos. Y hay quien sabe que las vanguardias se juntan con lo moderno, pero muchas veces no lo son apenas apariencia, ya que lo que subyace en esa fachada es lo popular, que es lo que en realidad le interesa a él como investigador. Lo popular es lo impuro, lo no aceptado. Lo no aceptado, lo que lucha por establecerse y que se logra solo con los años, con su autenticidad, con su crítica o con su facilidad de acercamiento. Pero asimismo perdura en este libro el corazón de la utopía, las andanzas, los sueños, la persistencia en la poesía como catalizador y como manera de anotar su propio devenir. Eso, por supuesto, la cristalización de un proyecto, sus poemas reunidos, por fin en un libro donde aún perduran sus poemas intactos, cada que al abrirlos el lector les dará vida. Hay algo formidable en la franqueza con que el autor refiere cada tema, de decirnos que hubiera querido vivir en el tiempo de los auténticos viajes, cuando no se tenían noticias del lugar donde recalaría. Cuando se ofrecía en todo su esplendor un espectáculo todavía no estropeado, contaminado y maldito del lugar visitado. No, a él le ha tocado viajar por un mundo ya conocido a través de tantas maneras, donde la diferencia se ha perdido cada día. Además, no hay perspectiva más exultante para el poeta que la de ser el primer peruano que recale y se afianza en Medellín y ya hace parte de la ciudad. Revive de esa manera la llegada de Roberto Juarros, que vivió unos años en Medellín, de Camilo José Cela, que vivió unos meses, así como la experiencia de otros escritores viajeros, y a través de ellos continúa con esa instancia crucial del escritor de ser una suerte de migrante por las ciudades y las autopistas y por los caminos y requietos personales. Esto no lo hace más moderno, como los escritores apresados en el turismo que van de país en país y no poseen obra, sino ganas de viajar, lo cual es muy lógico para ellos, pero que no aporta nada a la literatura, sino sumisión y faroles grises. El caso de Carlos Alfonso es diferente y certero. Él se ha quedado y anclado de una manera total. Ya cuando escriba sus poemas medellinenses, sabremos sus secretos y sus estancias. Gracias a él recibimos una persona llena de humanidad, a la cual no es ilícito olvidar por su apropiación de esta ciudad, de la cual sí conoce sus suburbios y aquellos artistas que hacen el filo del olvido. Uno de ellos, Luis Flores Berrío, denostado por los gestores culturales del municipio y por los doctores de la academia, que no saben qué significa la poesía popular y al cual aprendí a degustar por él y asimismo a proseguir nuestra admiración por Mara Agudelo, de la cual él mismo se advierte como un admirador total y a la cual ella recibe nuestro aviso: no está sola. Este libro es una experiencia decisiva en la vida de su autor, que se ramifica en varios temas que son la síntesis de su experiencia. Carlos Alfonso contempla sus aspectos positivos. En ese sentido, su poesía nos entrega esa envergadura donde no existe el conflicto personal, un yo taciturno o en caída como un ángel maldito en la poesía. No, en él hay siempre una salida. El núcleo central del libro son los textos de los maravillosos años 90, a los cuales lo antecede el poema más emblemático de él sobre la madre, el lenguaje del amor silencioso. Luego el ensueño poético continúa con la morada sobre los abuelos, que es una manera de referirse a sus tiempos de adolescencia en el Perú. Así en cada una de esas etapas es posible notar lo que lo hace desear ser. Luego con los ojos y la curiosidad de mantener la inocencia, de saber que el siglo XXI, lejos de su tierra, le traerá a otras infinitudes. Sabe finalmente que lleva consigo un antecedente y es don poético, con el cual desea sorprender en la libertad de su vida, intacta, reconciliable con el entusiasmo de la palabra. Hoy he leído los maravillosos años 90 y he caminado por Lobatón y por Mensa.
y vi la línea del mar como un espejismo allá a lo lejos. Hoy he caminado con César Vallejo, con Wilma, con Allen Ginsberg y sé de la profusa amistad de Carlos Alfonso con ellos. Hoy he leído los maravillosos años 90 y supe el concepto de amistad que traspasa sus páginas cuando las palabras del poeta las retrotraen y las definen su admiración a los grupos cercanos o a ciertos escritores que ha acompañado. No sigamos adelante, mejor me detengo al cerrar la última página. Ya he dicho bastante para mostrar un poco en qué y por qué el poeta ha recogido aquí sus mejores momentos, sus mejores palabras, sus mejores poemas que incesantes prosiguen por este río tormentoso y turbio de la calle y la existencia, y que revuelven, acentúan y nos apasionan. Muchas gracias. Muchas gracias a Víctor Bustamante por este ensayo. Me ha emocionado bastante escuchar las palabras de una persona con la que puedo decir que trabajo creativamente y con la que nos conocemos hace muchos años. Quiero resaltar la presencia, aparte de la cónsul del Perú en Medellín, Patricia Nava, las personas que me acompañan, en realidad, como la poeta Mara Gudelo, que está en primera fila. Leonel Vanegas, que es un gestor cultural y novísimo actor de un cortometraje recientemente filmado en el barrio de San Germán. Está Gustavo Zuluaga Herrera, el querido amaquero, librero, gestor cultural, director de la Musa Sonámbula, Raúl Henao, líder de la poesía antioqueña, nacido en Cali, pero levantado en Medellín, Jimmy Agdala, Arnulfo Arias, que está escondido, David, poeta David, de la Biblioteca Pública Piloto, mi esposa Nancy Zuluaga, Margaret Sofía, Yolanda Medina, Darío, el periodista Sepúlveda de Santa Fe de Antioquia, recuerdo por ahí, bueno, todos que son los amigos de siempre, Juan Rivas, cómo no, Ramiro Hernández, poeta cantor, muchas gracias por venir. Y cumpliendo este programa, voy a entregarle el micrófono a José Mario Sánchez, profesor, periodista, gestor cultural. Tuvimos algunas polémicas encendidas, el tiempo las ha calmado, como también fue la amistad con Víctor Bustamante, fue una amistad muy tormentosa, que lo diga Gustavo Zuluaga. Escribió manifiestos contra el programa de defensa de la palabra, pero así es la vida. Y eso que se llamó la pandemia nos ha enseñado que nuestro vecino, nuestro hermano, no es nuestro enemigo, es nuestro hermano y es nuestro vecino, y hay que quererlo y hay que amarlo más que antes, porque los enemigos siguen siendo los mismos de siempre. Son las multinacionales, son los dueños del mundo, y esos enemigos pues, esos no son nuestros amigos. Son los que nos explotan día a día. Gracias, hombre, Carlos Alfonso. Es un motivo para estar muy contentos, una celebración. Lo que decíamos ahora pues al comienzo, el hecho de publicar un libro, eso no se hace todos los días. Yo quería hacerle un par de preguntas después de mencionar, de demostrar que sí leí el libro, obviamente, que he promovido mucho ese poema, Los maravillosos años 90, pues en la revista, en un periódico del que hice parte durante unos 10 años aproximadamente.
la sensación que queda es un olor y un sabor a ciudad. Es la ciudad con todo ese vértigo, con toda esa marejada de personas, todo ese despelote urbano. Pero también es un lugar como donde hay un encuentro de amigos. Allí están los amigos. Y yo decía, esos personajes que aparecen allí son poetas, amigos tuyos de Lima, ¿cierto? Casi desconocidos, porque hay una cultura oficial, hay una cultura oficial, hay una élite cultural que manipula con nombres y destierra, olvida y sepulta, entre comillas, nombres como Julio Chiroque Paico, que fue un autor sobresaliente, como José Gonzalo Morante, un poeta maravilloso nacido en la ciudad de Camaná. Voy a intentar algunos versos: para que tú me ames, he de hablar con el viento, he de hablar con la luna, he de hablar con la flor, y hablaré con la luna que ve mi sentimiento iluminando mi alma. ¿Qué quieres que yo haga para que tú me ames? ¿Qué quieres que yo haga para ya no sufrir? ¿Qué quieres que yo haga para que tú me ames? Para que tú me ames, ¿debo acaso morir? Excelente. Fue un fragmento de un poema que se llama Para que tú me ames. Y este es un autor que no debe estar ocultado, que no debe ser olvidado, que debe ser recordado, que debe ser difundido, que debe ser amado. Porque hay un estilo como muy similar. Mira que es una poesía de alguna manera que conversa muy bien, digamos, con los versos de este libro y de otros poemas que he conocido tuyos. La pregunta sería, ¿tú haces parte de un grupo poético directamente en el Perú? Bueno, yo ahora soy del neonadaísmo, pero allí había un grupo muy activo, ¿cierto? En los años finales de los 80, comienzos de los 90, que se llamó AE 2000. Este es otro grupo que también está pues arrinconado, olvidado, porque hay élites que manejan la cultura y de esta manera manipulan, ¿no? AE 2000 se ha hecho conocido, si es que es conocido por alguna gente, por nombres que con el tiempo han venido falleciendo. Julio Chiroque murió en los años 90, exactamente en 1992. ¿A qué edad más o menos? Ulises Estrella murió hace 2 años en el periodo de la pandemia. Jorge Luis Obando, mi querido amigo Jorge Luis Obando, que nació en Marcona, un puerto del departamento de Ica. Entonces, todos estos días he estado recordando a Jorge Luis Obando porque era editor, escritor, divulgador. Llegó a tener una pequeña editorial y publicó 200 títulos. Entonces yo recuerdo que caminando por Lince o por Lima decía, se jactaba pues de la juventud, ¿no? Y la juventud en realidad es tan pasajera y tan volátil y tan espontánea, y mira que ya no está con nosotros. Murió hace 5 años. O sea, y es contemporáneo tuyo más o menos, contemporáneo nuestro. Contemporáneo, exactamente, ¿no? Y esa es la razón también por la que cuento con tu presencia, porque tú eres un autor contemporáneo. Juan Rivas también. Me hubiese encantado que manifestara algunas impresiones, pero decidió pues acompañarnos en el auditorio, lo cual también es una elección, y entonces todo está bien. Bueno, muchas gracias, Carlos, pero quería resaltar también algo, que en los maravillosos años 90 el título, es el título del poema que abre el libro, primero o el segundo libro, sí, poema del libro, y es el título del libro. Es el título del libro, es un poema de largo aliento, lo cual no es usual pues en tu poesía, porque son poemas un poco más cortos. Este es un poema de 8 páginas aproximadamente. Casi 100 versos. Es un poema largo, de verdad, y es un poema que logra sostenerse desde su comienzo y muy cercano a eso que tú haces, pues que es el periodismo también, es como muy de la crónica, como muy suelto. Si hablamos técnicamente de la poesía, y sé que hay poetas en el auditorio, obviamente, es una poesía muy conversacional además, ¿cierto?
muy de ese momento y muy de este momento también, muy contemporánea. Quisiera entonces que nos deleitaras un poco con algunos versos. También con una explicación del poema Los maravillosos años 90, que en realidad Sí, sería bueno. yo había estado en Lima, gané un concurso con el poema El lenguaje del amor silencioso y visité la Asociación Nacional de Escritores y Artistas, que fue fundada en febrero de 1938 en Lima y que por el poeta José Gálvez, y que tenía un local en el centro de Lima, exactamente en el Girón Puno 421, al cual yo llegué con este poema, El lenguaje del amor silencioso, que es un canto a la madre, ¿no? Canto a mi madre, probablemente también a mis abuelas, que las quise mucho y las busqué bastante, y hasta ahora las recuerdo. Y en el libro también, perdóname, aparece un canto al papá, ¿cierto? Al padre. Ah, sí, claro. Entonces, ahí conocí a algunos amigos que me permitieron extender el conocimiento de la literatura: Julio Aponte, Julio Chiroque, Jorge Luis Obando, compañeros de toda la vida, Ulises Valencia. Y esta casa de escritores peruanos, hablando de escritores peruanos, no existe una casa de escritores en Medellín, lo cual es una deuda para los autores, y eso es una tarea que se la dejo a los amigos que me honran hoy y los que están en el auditorio para que realicen una casa del escritor. Y entonces, sin embargo, perdóname, ese papel lo ha hecho de alguna manera pues estos lugares, con FENALCO, con FAMA, ¿cierto? Todos estos sitios que siempre nos abren la puerta. o la editorial de autores antioqueños. Sí, también. Claro, pero una casa es algo sólido, es una infraestructura material, real, tangible. Y bueno, estábamos hablando de la NEA, y la NEA existía y desapareció en los años 90. Y bueno, ahí lo dejo para comenzar con la lectura de poemas. Otra pregunta. Bueno, haga la pregunta, señor Víctor Bustamante. No, hay una cosa que en el texto que dice siempre me llamaba mucho la atención sobre Carlos Alfonso, y es lo siguiente: Carlos Alfonso, ¿cuándo vas a mostrar la obra tuya en Medellín? Que hable de la ciudad. Esa es una deuda, pero... Porque sabes, perdón, te interrumpo, ¿sabes por qué? Todavía estás físicamente acá, pero estás mentalmente en Lima, ¿no? Decime la verdad. Pero es que de todas maneras yo siento, cuando uno lee este libro, siente parte, acá también se siente parte de Medellín. Es cualquier ciudad de América Latina. Venga, ahí estás hablando cosas que no deben ser así. Uno cuando menciona un lugar, lo está invocando. Usted no puede decir eso. ¿Cómo va a decir uno que al hablar de la ciudad está hablando de un lugar determinado? No, a nosotros nos gusta. Así como Borges habla sobre Buenos Aires, así como Vargas Llosa habla de Lima, habla de la ciudad de una nación, no me acuerdo en ese momento. Yo no me acuerdo. Yo creo que es importante mencionar los lugares, no que cuando dice aquí Mario que uno percibe que esta no, a la ciudad hay que nombrarla, y al nombrarla la hace viva y la escribe y la describe. Yo solamente le pregunto a Carlos Alfonso eso es por lo siguiente: hay mucha nostalgia, pero sin pesar, porque es una presencia muy fuerte del Perú. Pero yo también quiero, y le he dicho ya varias veces, dar los poemas sobre Medellín, donde situan los lugares. Es eso, ¿sí me entendés? Pero no es una requisitoria ni un malestar, porque los poemas son hermosos y muy encantadores. ¿Listo? Contundentes. Claro, Víctor, y es cierto, pero también hay que comprender que aunque uno es un explorador, uno es expulsado de su territorio, y de alguna manera yo fui expulsado porque en los años 90 desaparecieron amigos, desaparecieron poetas, desaparecieron periodistas, desaparecieron gentes trabajadoras. Esos años 90 fueron muy
Esa parte sí no la conocíamos, Carlos. Que yo recuerdo que yo te conocí en la Piloto precisamente, y yo decía, no, este es un peruano que se vino a pasear a Medellín y le gustó Medellín, pero mira esa otra razón que no la sabíamos. Pero, o sea, eso es lo que uno trata de construir para hacer una memoria, ¿no? Es la memoria personal, es la memoria de la calle, es la memoria del barrio, es la memoria de la ciudad, es la memoria de la región. Pero uno en los maravillosos años 90 también ve ese mestizaje de ciudades, de espacios, de amigos, y entonces eso también se va dando poco a poco, ¿no? La verdad que también falta más exponer el trabajo creativo que uno tiene, y poco a poco se va dando, poco a poco. Ojalá que me sigan invitando a la rolita, a la musa sonámbula, Hombre, está abierta, a Babel. Ojalá que me sigan abriendo espacios, y esto se va dando poco a poco, pero es cierto que los años maravillosos, es un sarcasmo, es una ironía, porque no fueron maravillosos, fueron años de persecución, y esa misma situación se daba en Colombia, es similar. Desaparecieron amigos, desaparecieron sindicalistas, desaparecieron poetas, es el mismo fenómeno, sino que cada uno cuenta su versión, ¿no? y hace en realidad lo que puede. Y es una ciudad vertiginosa igual, pues, payasitos, eso, publicidad. Violenta como todas las ciudades o las capitales. Carlos Alfonso, espero que en este recital leas poemas distintos a los maravillosos años 90 y el de la mamá, porque lo tienes loco con los otros poemas, todo el año. No, pero también a veces... Pero nos gusta mucho. Ya sabe. Es que ¿sabe por qué? Porque tapan otros poetas. Muchas gracias, Gustavo. Yo te pediría el del papá, a ver. Ahora entonces empiezo el recital de poesía que he preparado con dos poemas que son bien viejos, pero que quiero compartirlo porque es parte de mi historia, y que son poemas que no tienen ciudad. No tienen ciudad, a propósito de las observaciones que hizo Víctor Bustamante y la observación que hace Mario Sánchez. Este poema probablemente sea el primero que publiqué, y que se llama Canción sincera a la vida. Si no fuera por la vida, hoy mi canto solo fuera una piedra que al rodar por caminos y canteras se olvidara del dolor de las flores y las hierbas. Si no fuera por la vida, con esperada paciencia, transportarme a tantas tierras no lo hubiera conseguido para traerle al recuerdo sus más gratas melodías. Si no fuera por la vida, ante el seno de una madre, yo no habría comprendido la magnitud de la entrega en el lenguaje más hondo y en el ser más adorable. Si no fuera por la vida, no me hubiese resignado cuando partió de mi lado aquello que nunca estuvo, y cuánto queda conmigo, lo que sé que no se irá. Si no fuera por la vida, como el sol de primavera, tu risa, gesto y caricia, quizás no los evocara como el periplo más dulce del cual nunca se regresa. Si no fuera por la vida, el monte no se movería de su lugar más preciso, una encendida alborada por la fe tan anhelada y la fuerza de pedirlo. Si no fuera por la vida, cada instante y cada día no lo gozaría más, porque sé que lo importante es seguir hacia adelante sin volver la vista atrás. Si no fuera por la vida, si por cariño no fuera, no se dancen ni se escriban las canciones en la tierra. Canción al último adiós. Si usted me pregunta si yo le temo a la muerte, de inmediato le respondo que no le temo a la muerte, porque en verdad, ¿qué es la muerte
sino el camino de una larga travesía que se transita con el paso sigiloso de los años. Probablemente sea la noche más profunda y oscura que se apaga un día cualquiera, la clausura de todos los sueños, oficios, afanes y esperanzas. Es dolorosa la muerte cuando llega en las primeras horas, a los 7 días de nacido, a los 7 meses o a los 17 años de edad, porque es la interrupción abrupta de un proyecto de vida, porque es un cerebro que de pronto se detiene, un corazón que ya nunca más palpita y una existencia que se calcina. Pero cuando ocurre al final de una larga experiencia de sinsabores y realizaciones, en realidad solo es una hora inevitable de partida y el último adiós del bendecido soplo divino, en el cual fuimos formados por las manos de la infinita creación durante cientos, miles y millones de años, como se hicieron en el cielo las estrellas, galaxias y constelaciones, como se formaron en la tierra mares, montañas, ríos, lagos, árboles y pájaros. Después de todo, ¿qué somos? ¿Y qué hemos sido en esta senda de estelas, rastros y caminos, sino polvo de estrellas que encarnaron en unos cuantos huesos, cartílagos, órganos, arterias y músculos para dar señales de vida hacia la misma vida, para escribir una historia, para plasmar un óleo y dar luz a los demás como una lámpara maravillosa y continuar luego el viaje de unas lindes a otras lindes, de una orilla a otra orilla, como una chispa divina, como una armoniosa melodía, como una canción sencilla o un dulce poema de amor. Bueno, entonces Gustavo no quiere que lea el lenguaje del amor silencioso. Pero muchos otros sí quieren. Pero Muchos queremos escuchar eso. Que me han dicho. Ahorita a mí, digo porque es muy decente. Ahí no es yo. Que muchos quieren. No es la mamá. Estamos cansados. Lea otros. Yo sí quiero. Muchos sí quieren escuchar. Quiero escuchar. un fragmento que es otra petición y esa petición vale. Sí. El lenguaje del amor silencioso. Para Gustavo Zuluaga, el amaquero. Uno de los sueños de Quevedo, uno de los sueños en el infierno precisamente, y en el infierno están todos los poetas, y el castigo es que van a leer en los poemas los unos a los otros. Los enemigos van a volverse amigos. El lenguaje del amor silencioso. Yo tuve que pararme solo ante mis 20 años para encontrarme en toda la senda de mi vida con el más grande ser incansable a mi lado. Ella jamás tendrá los cabellos dorados, ni ha leído los libros de los más grandes sabios para enseñarme hasta hoy lo que aún no he aprendido con esmerada ciencia, consecuencia y valor. El amor silencioso, generoso y callado. Engañado y buscado por calles, días y años, aquello que el humano por siempre edificó, la ternura, la sabiduría, el ejemplo y el amor. Sin embargo, todo eso me lo ha prodigado ella, con pureza profunda y un cariño muy nato. El amor silencioso, generoso y callado. Tenía que seguir por estas avenidas y ver risas y glorias, los llantos y cuidados que su fiel vocación con fervor me entregó. En el balcón del tiempo me encuentro entristecido. Llegar a los 20 años para al fin comprender que lo simple y divino lo había descuidado. Yo que pude entender el lenguaje de sabios, que penetré nocturno la rutina de bardos, que he cantado al amor, a la flor y a los labios, me olvidé del amor silencioso y callado. Esta transmisión se termina a las 6:30 y este poema tal vez dure 8 minutos.
No sé, bueno, vamos a intentarlo. Pero Sí, ¿qué sí, va a sí, leer? los maravillosos años de Pero te robaste, hombre. No, sino que se ha hecho tanta referencia al poema y que es el título del poema que es Mira, peruano, bueno, estamos mamados de ver el poema, de nosotros. Es que no crees en el resto de tu libro. no, sí, lo que pasa es que teniendo en cuenta que hay una referencia y me hubiera gustado pues, pero voy a entender sí, O leer un fragmento. lo que pueda, ¿no? Porque la transmisión virtual se termina a las 6:30. El acto sigue, el acto real sigue. Los maravillosos años 90. Eran los años 90 y los payasos de la calle no estaban en la televisión. Con el tiempo llegaron a la televisión, pero ellos continuaban en la calle. En realidad la calle era todo su mundo y el único, para exhibir sin misericordia y sin impudicia sus pobrezas y miserias. Eran los años 90 y escribir fue una verdadera bendición de Dios y lo mejor que me había podido ocurrir en medio de la barbarie, de caminar dentro de apagones, túneles negros, largos sótanos durante las horas y los días de violencia bajo el sol y las bombas asesinas y los crímenes escalofriantes, las sádicas torturas, los golpes y puñales del silencio, los asesinatos macabros y las violentas desapariciones de las políticas del enemigo. Eran los años 90 y Évero Caña Granados mostraba sus primeros cantos y poemas. Escribía bien, con excelente caligrafía, con sus puntos y sus comas, porque estaba soltero, estudiaba en Lima y los trabajaba. Después abandonó los estudios, Lima y la literatura, para dedicarse a empresas francamente un poco difíciles en Guarmey, pero no imposibles, como la crianza de codornices, la venta de pichones, de gaviotas, pelícanos, el comercio de alacranes y de tantas otras cosas más. ¿Qué no hará Eder Elí por su pequeño Gandhi, Israel y Regina? Eran los años 90 y Julio Aponte se paseaba por todo el país despreocupado y a sus anchas, con ese parecido impresionante a cualquier soldado extraído de las huestes de Pancho Villa o a un disciplinado miliciano de Emiliano Zapata. Julio es ese morocho bigotudo que lee bien sus poemas, nacido en el inhóspito Morropón, un pueblo pequeño y olvidado, perdido entre la luna de Paita y el caluroso sol de Piura, tierra caliente de campesinos recios, de hombres fuertes y bronceados, bañados por las lluvias, rodeados de piajenos, mulas, algarrobos y de coposos árboles de tamarindo, en donde han nacido los mejores escritores del Perú y también los peores. Jamás pensó en llegar a ser el buen vendedor de libros que soy, pero ya había vendido primero su alma a la poesía en las mañanas y por las noches al diablo en fastuosos aquelarres de 1000 hechicerías, como todo buen brujo de la palabra que se respeta. No hay en verdad poeta más enrasado y trabajador que él cuando una visión creativa e innovadora brilla en sus ojos y cuando se trata de poner las cosas en claro. Lo que más le agrada es ver que las cosas caminen bien y derecho, no entren en vainas ni en caguaterías. Él, como Ángel Izquierdo Duclos, es otro auténtico poeta de armas tomar y de libros a vender. Eran los años 90 y el gordo Jorge Espinosa Sánchez seguía en sus andanzas, buscando más pleitos judiciales. Las malas lenguas y las buenas aseguraban que les escribía los libretos a los cómicos ambulantes del Parque Universitario y de la Plaza San Martín, pero ellos en el escenario no le hacían caso. La verdad es que ellos nunca le han hecho caso a nadie, porque su único y verdadero sueño era llegar un día a trampolín a la fama. No se vestía como un típico bolerista de los años 60, pero fue el líder de la poesía erótica, como alguna vez lo definieron. No se tiraba muchas canas al aire, pero se ganó 2 años en la cana. Eran los años 90
y Mario Vargas Llosa perdía de modo calamitoso en las elecciones presidenciales por su pésima junta. Qué perjudiciales son las malas compañías en estos casos, y por sus amigotes que no lo asesoraban ni le recomendaban un buen curso de relaciones humanas. Vargas Llosa ya tenía todo en los bolsillos, pero sus colegas del mundo periodístico le hicieron la gran jugada, entre ellos Guillermo Sonday y sus más aplicados discípulos, especialmente los del colectivo literario Honracero y otros cuervos, alimañas, viejos lobos vestidos de cordero. Eran los años 90 y Carlos Alfonso, por aquellos días de vida oculta, caminaba orondo y muy fresco por las calles de Lima. Entonces no había muchas flores, pero se podía florear. No había muchas piletas, pero hay quienes se hacían la pila en cualquier parte. Eran los años 90, los maravillosos, los inolvidables. Y Jorge Tafur, amigo, promotor cultural, editor, poeta, trotamundos, me llevó a conocer el norte: Chimbote, Chiclayo, Trujillo, Piura, Catacaos, Sullana, Huanchaco. Yo que viajaba a duras penas de Lince a La Victoria en la línea 9 y en la Cocharca José Leal, ese ómnibus viejo, esos ómnibus viejos, grandes y destartalados que se incendiaban en pleno viaje, en plena pista y a toda marcha. Yo que daba más vueltas que un pollo a la brasa o una silla voladora alrededor de talleres de mecánica, playas de estacionamiento, gasolineras y restaurantes con José Luis Blancas, el poeta, músico y viejo compañero. Jorge Tafur se fue para siempre a París y yo a todo el sur: Cañete, San Vicente, Imperial, Chincha, Pisco, Ica, Nazca, Palpa, Marcona, Mollendo, Camaná, Arequipa, Moquegua, Tacna, Tarapacá. Qué bello y qué grande es el sur. Me encanta el sur de América. Eran los años 90 y lo que más deseaba era seguir leyendo, y lo que más me hacía feliz era cantar y escribir. Y pensaba y decía que lo que no se hace cuando se es joven no se vuelve a hacer nunca más en la vida. Y les decía a mis amigos, muy solemne, convencido y serio: hay que escribir como si fuese el último día que nos queda de vida. Y también hay que escribir porque si no servimos para escribir, tampoco servimos para vivir. Así evitaremos el papelón que hacen todos aquellos que hablan de su último libro cuando aún todavía no han escrito ni siquiera el primero. Pero sin duda, la sentencia de mayor peso, ante la cual mis condiscípulos asentían espontáneamente, dándome palmadas, la razón, muestras de aprecio y el más absoluto y desinteresado respaldo, era aquel: si no escribimos nosotros, ¿quién en la tierra se va a dedicar a hacer poemas? Teniendo en cuenta que los obreros no tienen tiempo, que los obispos más se dedican a sus obispadas, que los abogados dan incluso la vida entera por sus tinterilladas, que los profesores pasan muchos meses de vacaciones pagadas, y más aún cuando precisamente a mí me están saliendo los versos de película. Hacemos un exceso para que Mario Sánchez o Víctor Bustamante tenga... No, yo quisiera preguntarte algo, sobre todo pues por la transmisión, ¿dónde se puede conseguir el libro y el valor que tiene? Bueno, hoy está aquí. ¿Y cuánto vale el día de hoy? Eso está solamente 40 pesitos para los amigos colaboradores. Con la firma y todo, y la dedicatoria del escritor. Entonces, los maravillosos años 90 lo escribí en Lima en 1998, pero había pasado 3 años en Ecuador leyendo a Los Sánsticos. Los Sánsticos es un grupo de poetas ecuatorianos en los años 60, encabezados por Ulises Estrella. En realidad hay más nombres que Ulises Estrella. Yo conocí a Ulises Estrella en Quito,
lo leí, me gustó, me impresionó Ombligo del Mundo, que es el primer libro de nuestro autor Ulises Estrella, hermano poeta ecuatoriano y de Quito. En estos momentos Samuel Cano me comunica que ya se termina la transmisión virtual, lo cual ya es un hecho. Felizmente que no hubo interrupción en el texto que quise compartir, porque se trata pues de compartir este trabajo, y se cierra la transmisión virtual, pero continuamos el diálogo real, que es el que vale más, tiempo real, que es el que... Bueno, no, yo quisiera que de verdad nos compartieras, porque escuchando, digamos, a Gustavo y estando un poco de acuerdo también con él, estoy de acuerdo contigo con lo del poema, que valía la pena pues leerse, pero sí sería bueno conocer otros textos, claro, como es el canto al papá, pues uno que me llamó mucho la atención ahí. Voy a seguir la lectura, sino que después de un poema tan extenso uno queda un poco exhausto, entonces vino bien ese receso. Canción para mi padre. Era mi padre un poeta, sin hacer versos ni libros. Era un gorrión que cantaba cuando sus manos obraban. Era una canción sencilla, la que su voz entonaba, y un suave rumor de viento, el eco de su consejo. Compañero de los sueños, socio de mis aventuras, capitán de 1000 batallas, maestro entre los maestros. Estos versos me devuelven el mejor de los recuerdos de este bien amado amigo, forjador de mi destino. Un día cesó su canto y se apagó su existencia, mas no murieron sus sueños, pues eran sueños eternos. Era mi padre un poeta, un fabricante de juegos. Yo llevo en mi corazón su más amada canción. Este poema se llama Un hombre que escribe canciones. En realidad, entre la canción y el poema hay una frontera muy delgada, hay una estrechez entre estos dos géneros, ¿no? La canción y el poema. Un hombre que escribe canciones. Un hombre que escribe canciones no es un hombre que anda mal de la cabeza, más bien es un hombre que está en sintonía con el universo, con los demás y consigo mismo. No importa cuánto haya ganado o cuánto haya perdido, porque lo que importa es que se haya expresado lo suficiente y también lo necesario para transitar por su barrio, por sus calles y avenidas. Un hombre que escribe canciones no se pasa la vida de cantor, sino que ha cantado en donde le ha tocado vivir, para seguir andando, para seguir amando y para ser amado, porque solo se escriben canciones para que nunca nos olviden. Hay en verdad tantas cosas por las cuales uno bien podría sentirse hoy por lo menos satisfecho, y es que no se ha traicionado ni tampoco ha traicionado, sobre todo que no le ha puesto zancadillas ni les ha hecho trampa a sus compañeros de oficio y profesión, todo lo cual es un mérito, una verdadera conquista y una batalla ganada en la guerra de la vida. Un hombre que escribe canciones siempre tiene autores de cabecera y tiene autores postergados, porque el tiempo le ha contado quién es quién en la balanza de los días, de los meses y los años, en donde cada vez hay más exigencias, además muchos rigores. No es un arte recomendable para cobardes, pero queda bastante claro que quien quiera medírsele a esto debe tener en cuenta algunas elementales sugerencias, porque solo a quien le guste en verdad le sabe, le sirve y le suena. Finalmente, un hombre que escribe canciones es un hombre bastante normal, que ha decidido llevarse muy bien con sus congéneres, con la naturaleza, con los animales,
con el cosmos, las estrellas y los astros, que forman parte de esta hermosa casa grande que llamamos hace mucho tiempo, que forman parte de esta hermosa casa grande, como llamamos hace mucho tiempo, a nuestro querido y amado planeta. Muchas gracias, Augusto, por acompañarnos. Siguen llegando amigos, compañeros de toda la vida, desde siempre. Más vale tarde que nunca. Sí, más vale tarde que nunca, pero llegar es importante. Bueno, entonces estaba contando cómo escribí lo maravilloso del año 90. Había estado en Ecuador, llegué a Medellín en los años 90, en 1994, y conocí esa belleza de poetas del nadaísmo. Claro que sí, conocí la obra negra de Gonzalo Arango, los poemas de la ofensa de Jaime Jaramillo Escobar, los poemas de Darío Lemos, de J. Mario Arbeláez. ¿Cómo se llama el libro de J. Mario Arbeláez? El profeta en su casa. El profeta en su casa. Pero hay una pregunta. Poemas de Eduardo Escobar, claro que sí. Te quería preguntar por ese grupo es muy similar al nadaísmo aquí, el grupo del que estabas hablando. Los fásticos, Hora Cero también. Hay un grupo en Lima que se llama Hora Cero, o que se llamó, ya quedan muy pocos representantes, muy buenos, son personas admirables. Para nosotros, muchos de ellos los conocí personalmente, a Juan Ramírez Ruiz, autor de un libro de un título muy bello, Un par de vueltas por la realidad. En los extramuros del mundo, de Enrique Verástegui, que algunos conocen como Raúl Herá, por supuesto, una persona informada de la literatura latinoamericana universal, una persona muy actualizada. Y entonces conocí a los nadaístas, y cuando volví a Lima el año 97, 98, estaba en mi casa botando papeles viejos y me dije, voy a escribir un poema. No sé escribir poemas, nunca he escrito un solo poema, y ese día nació Lo Maravilloso del año 90. Y fue un muy buen poema, un excelente poema que en realidad es un poema que me ha hecho conocer en Medellín, gracias a estos grandes amigos. Víctor Bustamante lo publicó en su blog, José Mario lo publicó varias veces, primero en la revista El Gaviero, por lo cual lo expulsaron. Después lo publicó en la revista Sonámbula, por lo cual se ha peleado con el director, que es el amigo que ha director soy yo. Boicotear el evento, pero con tanta ternura que no lo pudo, porque su ternura no le impidió. Y en Lima voy a contar esto sobre Los Maravillosos del año 90. Yo lo escribí, se lo compartí a Julio Aponte, que es el poeta con el cual yo vine a Medellín, que es el dueño de una revista que se llama Fastos. Claro que son revistas de corto tiraje, como la Musa Sonámbula, como Babel. Publicó eso el año 98, y así se fue publicando en varias versiones. Lo publicó Jorge Luis Obando, y él me contó antes de fallecer, tal vez no tenía valor para contármelo antes, que había publicado 30.000 ejemplares de Lo Maravilloso del año 90 en un cuadernillo excelente de poemas, de esos cuadernillos que le llaman un octavo, o sea, la mitad de esto. Como para nosotros, como lo del Parnaso, la campana, una cosa así. De manera masiva, y esa viene a ser una breve historia, pues, de este poema, que en realidad a veces lo leo porque los amigos me lo piden, y esa es parte de la historia de este. Pero acordate, Carlos, que tuvimos la posibilidad de conocer a Elmo Valencia, compartimos con él,
los 30, 35 años tal vez de nadaísmo, por medio de Jaime, que logramos estar con ellos. Estuvo hasta Fanny Buitrago ahí, ¿te acuerdas? Yo he leído todos. Pero que estuvimos presencialmente con Hay un ellos. libro que se llama Cuentos del Nadaísmo, donde está Elmo Valencia en primer lugar. Hay 13 nadaístas y sus cuentos. Una obra que recuerdo como algo pues importante, la de Humberto Navarro, que se llama El amor en grupo, que es una memoria poética del nadaísmo. Y mira, Galo Vega, que es un poeta ecuatoriano que vino al Festival Alternativo y que viene con frecuencia por esta relación estrecha que hay entre Ecuador y Medellín, y ojalá que exista entre Medellín y Lima, y que lleven a mis amigos por allá a pasear. Galo Vega me decía que el nadaísmo es el movimiento más importante de Latinoamérica, y yo también lo creo así, y Víctor justamente por supuesto, y por eso vale inventar un neonadaísmo. Y muchos de ellos, los que están ausentes, estarían felices de eso. Bueno, ya son las 6:30 de la tarde, ¿cierto? Mis amigos, tírense un vaso de agua para José Mario Sánchez, otro vaso de agua para Víctor Bustamante, otro vaso de agua para mí. Y de esta manera creo que ya damos por clausurado el evento, porque yo estoy satisfecho con los poemas que he compartido. Han sido 5 o 6 poemas y todos los poemas están aquí, salvo los 2 primeros que son poemas viejos, pero que han sido trabajados recientemente y creo que son textos maduros. Ojalá les haya gustado todo este evento, ojalá me inviten a otros eventos. Hay una pregunta. Ahora pasemos al público. Si hay alguna inquietud, una pregunta. Solo es una preguntita. Sí. ¿Cuántos poemas contiene Pedrizal en el libro? Muchas gracias por la pregunta. Hay 61 textos, 61 poemas. Y Víctor Bustamante está sugiriendo que mejor es comprarlo, adquirirlo, para que lo No, sí, claro, para que lo lea. pero tenía como la duda. Sí, 61 textos. ¿Hay otra inquietud de parte del público? ¿Cuánto demoraste en escribir los 61 poemas? ¿Anterior de años? ¿De los 90? ¿O hace poco, un año? El lenguaje del amor silencioso, que es el primer poema, lo escribí en 1985. Ganó un concurso en Lince, un distrito pequeño dentro del área metropolitana de Lima, con el cual yo me acerqué a la Asociación Nacional de Escritores y Artistas, esta institución que apareció en 1938 y que desapareció en 1998 bajo el régimen de turno del tirano de esa época. Y es un conjunto pues de poemas, 61 poemas que lo enlaza la calle, el barrio, la ciudad. Creo que escribí teniendo en cuenta la calle como fuente de inspiración, el barrio como fermento poético y la ciudad como un mundo de posibilidades para narrar, contar la vida. ¿Hay otra pregunta? Sí. Mara Agudelo tiene derecho a preguntar todo lo que desee. Quisiera preguntarte qué edad tenías cuando escribiste tu primer poema y si nos lo quieres compartir. Es una pregunta muy difícil, Mara, porque No lo recuerdas. los poemas que he conservado es Canción Sincera a la Vida y El lenguaje del amor silencioso. Yo creo que El lenguaje del amor silencioso viene a ser el primer poema, digamos, maduro, serio, y después ya uno desecha el resto, lo desecha. Antes de este poema había escrito poemas, canciones que mis amigos la cantaban, o algunas veces, sí, letras
con melodía también. Mi amigo José Luis Blancas, que falleció en la pandemia, en los primeros meses de la pandemia, tenía 55 años o menos. Yo lo conocí en el barrio cuando teníamos 16 años, cantábamos en el coro de la parroquia. Él era buen compositor, ganó también algunos concursos, pero al final de su vida se dedicó a esta actividad que en Medellín se llama el merendero, ¿no? Que es tocar de bar en bar, de cantina en cantina, y que es un oficio muy difícil y muy mata gente, se puede decir, porque allí se quiebran las cuerdas vocales, se quiebra la vida, y él, aunque la pandemia de alguna manera lo acabó, ese oficio lo había golpeado bastante. Otra pregunta de lo que estamos hablando. Primero, la que te hice en ese instante. Luego, ¿recuerdas la edad para el primer poema? Sí, yo creo que la vocación se va afirmando, de un escritor se va afirmando a los 16, a los 17 años, en la adolescencia. En la adolescencia uno sabe que ya es distinto. O sea, hablemos claro, ¿no? Un poeta es distinto. Es como un pintor, o como un narrador, como cualquier artista. Es distinto, es el punto de la calle, el punto del salón de clases, al que lo emboban fácilmente. Entonces, ¿no recuerdas el primero al que le diste la bendición de aceptarlo, de ser poeta? Yo creo que es el lenguaje del amor silencioso, que lo escribí a los 18 años y que ya es un trabajo sólido, maduro. Leía mucho a César Vallejo, a José Santos Chacano desde esa edad, de manera... Un autor que fue importante desde la adolescencia es Ernesto Cardenal. Muy importante, sobre todo la oración a Marilyn Monroe. Ernesto Cardenal tiene un poema que se llama La economía del Tahuantinsuyo, que es un poema relato y que también marcó mucho pues, la tendencia a escribir versos largos, extensos. Y después un autor que yo reconozco pues, como un autor que ha influido en estos versos largos es Gibran, Jalil Gibran. El profeta lo conocí también en la adolescencia por los amigos, ¿no? Un amigo que se llamó José Mario Yescas, que ya falleció hace varios años, pero tengo otro amigo que se llama José Mario Sánchez, y ya la vida me devolvió otro amigo. Y eso es lo que puedo decir sobre los maravillosos años 90. ¿No? Vale vale haber hecho el esfuerzo de reunirlo y de compartirlo, porque también yo quería, ahora ya también podría decirse que por qué uno tan tarde publica una obra casi completa, pero en realidad yo quería que esa obra fuese sólida, ¿no? Blanca Varela publicó su primer libro a los 40 años, Jaime Jaramillo Escobar publicó su libro, el primer libro a los 40 años, Nicanor Parra a los 40 años. Entonces, cuando uno es joven, está muy equivocado, uno cree que se las sabe todas. Por ejemplo, recordaba a Jorge Luis Obando que a los 30 años se sentía dueño del mundo, y la verdad que uno no es dueño de nadie, ¿no? Uno probablemente sea dueño de sus zapatos, si es que están todavía buenos. Tampoco, se quedan en cualquier parte. Se quedan en cualquier parte. En cualquier pantano. Entonces, eso es lo que puedo contar pues sobre los maravillosos años 90. Carlos, de todas maneras, muchas gracias por ese libro tan maravilloso, y pues reitero la petición allí de Víctor,
qué bueno que nos mostres más adelante una obra que tenga que ver directamente con Medellín. Quiero terminar algo que puede ser importante para algunos, los maravillosos años 90. El título nació porque yo he sido un lector secreto de los proverbios bíblicos, de los salmos, por sugerencia de Ernesto Cardenal, de los libros de sabiduría de la Biblia. He releído ese libro y allí se habla siempre de las maravillas del Señor, ¿no? Y siempre me ha encantado, ¿no? Las maravillas del Señor, las maravillas, y así salió Los Maravillosos Años, evocando esas maravillas. Bueno, es muy importante pues agradecerle aquí a Carlos Alfonso. Ya esperemos, como dice Manu y como le dijimos ahorita, que ya Lima está ya muy poetizada, que espero que le dedique un poema a la esposa, a la hija que está muy grande, muy inteligente, que hacía 10 años no la veía, porque tienes una nueva realidad que es Medellín. Yo quiero siempre ver cómo poetizaría, pongamos un día Carlos Alfonso, una caminata por Guayabal, una caminata en el centro que no sale del centro, de Versalles, ¿cierto? Tengo un poema que se llama Guayabal tiene forma de guitarra. Pero no lo conocemos, entonces hay que ver eso. Porque prioricé los poemas de acá, prioricé Ahí está. pero hay cosas que van a ir saliendo poco a poco. Listo, entonces muchas gracias a todos, un abrazo, que viva la poesía y la gran información. Agradeciendo a Confenalco que nos abrió este espacio, este lugar que también tiene una relación muy estrecha, porque yo soy lector de Confenalco hace muchos años, desde que llegué por primera vez, y entonces cuando presenté el libro me recibieron de la manera más abierta, todos los empleados de Confenalco. Gracias Samuel Cano, gracias hermano, gracias por toda esta colaboración, gracias a cada uno de los presentes, gracias por estar presente, gracias por participar de este acontecimiento personal, pero también social. Los invito a tomar agua si desean tomar agua, tomar tinto si desean tomar tinto, aromática, vino de honor para que deseen este vino, pisco peruano, gracias a la gentileza del Consulado de Perú en Medellín y por intermedio de Patricia Nava y toda su comitiva. Muy agradecido, inmensamente agradecido. Ha sido un momento maravilloso para mí. Gracias por estar presente. Gracias.